Hola, buenas noches. Mi nombre es Rogelio Aguilera y bueno, me sumo a esta movida cultural de los hacedores de Mendoza. Tenía ganas de leerles un texto recordando un poco lo que nos movilizó y conmovió tanto al pueblo mendocino en diciembre del año pasado, esta lucha y esta marcha interminable que aún resuena desde el sur de Mendoza hasta la Casa de Gobierno, ¿no? Y en la que tantos participamos. Después de aquello, creo que muchos quedamos sensibles, sobre todo la gente de la cultura, y bueno, en particular a mí me conmovió algo y me movilizó algo que tiene que ver con la radio, con los medios de comunicación y con su mirada, su perspectiva, su silencio en ese momento. Yo soy un aficionado, un amante de la radio desde muy chico, herencia de mi padre, y bueno, y escribí este texto que les voy a compartir ahora. La radio de todos. Recuerdo ese preciso instante en que te encendí por primera vez. Fue una mañana de otoño, allá en Alto Verde, mientras mi madre cocinaba la pobreza y mi viejo deambulaba los surcos heridos con el tractor. Sí, fue allí precisamente. Casi jugando, improvisé la escena melancólica de mi abuelo acercando su oído para afinar el dial. Sutilmente el duende del viento y los almendros me regaló un sonido a juguete y aventuras. Era la radio. Era ese mueble tocadisco con figura de mesa el que cobraba vida y con sus primeras voces me sorprendía. Me sorprendía como hoy. Desde ese momento entendí que la radio era parte de nuestras vidas, que mi padre tenía una pequeña atada con un elástico y que cabía en su bolsillo, como cabía el mundo que ella nos regalaba, que cada noche las voces y los personajes imaginarios se colaban en sus sueños y los míos hasta hacerme dormir. Así fue mi infancia junto a ella, tardes de domingo gritando goles o dibujando partidos imposibles, radionovelas eternas con lechiguanas y lobisones, los amigos y el mate, trasnoches musicales, voces, cultura, información. Así con el tiempo, la radio de todos se convirtió en algo indispensable, necesario, tan humano como la comunicación o los abrazos. Con los años entendí y nunca pude desprenderme de esa fantástica manera de interpretar el mundo o de imaginarlo mientras alguien del otro lado nos contaba cómo iba la vida. Era noble la radio. Por ese entonces no había duda sobre su veracidad, su palabra era autorizada, su inmediatez una condición y su esencia, la de nunca hacer silencio, era nuestra. La radio, compañía indispensable en cada rincón de Mendoza, de nuestra vida. Llegué a mantenerla encendida semanas enteras, con todas sus noches, porque allá en la ruralidad de las cosas a veces el silencio aturde tanto que es necesario saber que hay alguien más a tu lado cuando llegan las deshoras. La radio siempre. La radio siempre, siempre acompañando al solitario, al puestero, al enfermo de un hospital, al viajero, al estudiante, siempre caminando con el pueblo, dándole la voz a las palabras, siendo un sonido en movimiento o simplemente una conversación. Me duele tanto haber llegado hasta acá, a este triste y melancólico momento de apagarte, de cambiarte, de recorrer el dial un poco hacia la izquierda como lo hacía mi abuelo. Es necesario que sepas lo mucho que voy a extrañar tu compañía, tus primeras voces, tus horas libres, cada amanecer o recorrido a la escuela con los chicos, cada madrugada en otro mundo o esa ovación descomunal de deportes que tanto disfrutaba por las tardes. Es necesario que sepas que tu nombre es parte de este pueblo, que tu esencia es huarpe por naturaleza, que tus letras llevan agua en cada grafía. Son montañas los puntos de las íes de tu nombre, vendimias y tonadas las letras que hoy te faltan. Es necesario que sepas que el pueblo descalzo de las calles y las distancias te necesitaba, como se necesita el agua o la tierra para vivir.
y vos, por primera vez en muchos años, hiciste silencio. Tu voz fue acallada como un reo meditabundo, aprisionado detrás de las vallas del miedo. Voy a esperar tu regreso, porque sé que algo queda de vos en esa mesa familiar en la que aún habitan el espíritu de la Milka, el Jorge, la Mónica y otros tantos nombres que te hicieron libre, revolucionaria, posible, que te hicieron canción de primavera, sonrisas, pueblo. No dedicaré un solo renglón a ellos, a los que se creyeron los dueños de tu alma. Solo diré que así como el pueblo hizo temblar al miedo para defender el agua, también hará temblar sus nombres y apellidos hasta que te devuelvan tal y como eras, nuestra. Hoy recorrí el dial completo buscando ese pedazo de dignidad que perdiste, tratando de formar inconsciente, de dar con tus voces, pero sigue habiendo silencio y distracción en tu cuerpo. Es tan difícil soltarte después de años de compañía, tal vez sea necesario dejarte. Después de todo, el tiempo y la gente en la calle pone las cosas en su lugar. Lo veo a mi hijo con su celular y esos auriculares grandes, perdido en algún limbo infinito. Y es inevitable no recordar a mi abuelo, afinando el dial, a mi padre con su pequeña radio trajinando las hileras. Me es imposible no reconocerme en él y en sus ojos grandes, al sorprenderme una mañana de otoño y descubrir que hay alguien del otro lado que es la voz de todos. Tal vez alguna mañana de otoño él te descubra como yo, casi jugando, y podamos compartir el incomparable privilegio de saber que nuevamente todos somos la radio de todos. Gracias.